Tres. Buenas noches, comisión. Me presento, mi nombre es Martín Flores y junto a mis investigadores, a mis colegas investigadores, Pedro Fábrega, Daniel Gálvez y Rocío Olivos, hemos investigado la incidencia que tiene la asistencia por parte del menor a la sala cuna y al jardín infantil en su desempeño económico, en su desempeño académico. Bueno, en nuestra sociedad de tiempos de cambios vertiginosos, se ha decidido implementar un sistema educativo íntegro y de cuidado en el que los menores de 0 a 4 años pertenecen o permanecen en un establecimiento preescolar destinado a estimular el temprano aprendizaje. Se ha demostrado que a lo largo de los años la educación es una base fundamental para el bienestar general de un país, ya que tiene repercusión directa en áreas muy fundamentales como, por ejemplo, el desarrollo político, económico y cultural. En este sentido, los jardines infantiles y las salas cunas son fundamentales para el desarrollo de valores en cuanto al desempeño interpersonal se refiere. Estos establecimientos, acompañados con el cuidado y la educación de los padres del hogar, son espacios que podrían ser cruciales, entonces, al momento de medir el éxito escolar. Entonces, en edades mayores, si se tiene en cuenta principalmente el promedio de notas de los grados académicos superiores, podría ser fundamental asistir o no a un establecimiento preescolar. Bueno, agregando un poco lo que dice mi compañero, claro, no solo en lo intelectual, sino en las habilidades blandas, como podría ser un poco la empatía, que tal vez, bueno, los que tienen hermanos en la casa podrían llegar a lograr un poco esa interacción, pero los que no tienen esa oportunidad, al ir al jardín infantil y a las salas cunas, tener estas interacciones y formar estas habilidades blandas es importantísimo para el futuro, para el rendimiento académico del niño en la escuela. Bueno, ¿qué nos dice la teoría sobre este tema? Analizamos tres papers donde los primeros dos tomaron en cuenta las notas de las pruebas CIMSE, tanto de cuarto básico como octavo básico, sobre niños que asistieron a la educación parvularia y contra niños que no asistieron a esta educación. Estos dos primeros papers coincidieron en la conclusión de que todos los estudiantes que asistieron a la educación parvularia, ya sea sala cuna o jardín infantil, obtuvieron mayores puntajes. En el primero, vale destacar que existió una diferencia de género. Los hombres tuvieron un mayor efecto. Y en el segundo, algo importante también que destacar es que se encontró que los alumnos que no asistieron a la educación parvularia tienen mayor promedio el promedio, mayores números de repitencia o desaprobación en el colegio, algo interesante. Y bueno, el tercer paper, si bien contradice a los anteriores, mostrando resultados que la asistencia a la educación parvularia no afectó las notas de los alumnos en el colegio, fue una muestra muy pequeña, solamente de 30 alumnos en un solo colegio. Entonces concluimos que no es algo muy representativo para lo que vamos y nos quedamos un poco con las conclusiones de los primeros dos papers. En este caso, el modelo fue planteado bajo una lógica de modelo Probit, básicamente porque no queríamos evitar, por una parte, el tema del modelo lineal, que sí tiene estas limitaciones que se pueden salir de vez en cuando del rango entre 0 y 1 y carecer de interpretación válida. Y Probit principalmente porque no hay una diferencia entre un Probit y un Logit que haya a tender a preferir uno por sobre el otro. Dicho esto, este modelo básicamente es estimado en base a la base ELPI, que es una de las bases de panel más importantes que tiene este país, la cual fue modificada y tratada y donde eventualmente medimos en este caso la probabilidad de éxito del alumno en base a si es que el alumno tiene un promedio igual o mayor a 6. Cabe destacar que las variables de interés vendrían a ser cuna y jardín, que vendría a ser una interacción entre estas dos variables que tenemos acá. El resto son simplemente de control que, como nosotros estimamos dentro de esto, son variables que afectan al rendimiento académico del alumno, pero que no nos interesan medir.
Dentro de estas, las de interés, tenemos los siguientes resultados. El primer valor en este caso correspondería al beta estimado, el segundo a la desviación estándar y el tercero al valor P. Y podemos destacar en este caso que para el caso de jardín es estadísticamente significativa, para el caso de cuna también lo es, aunque no lo sea para al 1% de significancia, pero lo es para el 10%. Y en el caso de cuna-jardín, que es la interacción, es estadísticamente significativa en conjunto con cuna y en conjunto con jardín, por lo cual podemos decir que es una buena interacción y que es estadísticamente significativa, y que por lo tanto el beta estimado que tenemos presente acá se puede confiar en él, básicamente. Ahora, dentro de todo, lo que nos llamó mucho la atención, aparte de esto, primero que todo fue el caso de cuna, que tiene un valor negativo. Encontramos que esto es llamativo y vamos a explicar más adelante, Rocío, el por qué creemos que tiene esta forma como cierta de endogeneidad de esta variable. Jardín sí nos esperábamos un efecto positivo y cuna jardín también, donde curiosamente es un valor más grande todavía que el que tiene jardín, llegando a un punto de que podemos decir como que se potencia en este caso la asistencia del menor al jardín y a la vez a la sala de cuna, y no una y no la otra. Asimismo, podemos ver las variables que encontramos llamativas. Una es la padre y madre ausente, puesto que siempre es llamativo ver el caso de una ausencia del padre, donde claramente esto es negativo y estadísticamente significativo. Y la más fuerte que nos encontramos fue salud pública. Si bien nos esperábamos un beta estimado negativo por parte de este caso, dado la mala salud pública que tiene este país, nos llamó mucho la atención que son casi 13 puntos porcentuales, lo que afecta negativamente al rendimiento del alumno, lo cual es llamativo. Y barrio malo, porque es una variable que es interesante medir considerando la vulnerabilidad del entorno en la que puede crecer el menor. En base a esto, podemos decir que este modelo es bastante sólido, bastante robusto. Sin embargo, tenemos ciertas críticas que hacerle y para eso lo dejo con mi colega Rocío Olivos, quien se va a hacer cargo de eso. Bueno, sí, las críticas al modelo, en primer lugar, la base que utilizamos, porque se utilizó un rango de notas estimado por los cuidadores de los niños, entonces no es un valor específico. Esto nos puede llevar a que algunos de los datos recopilados en la LP3 posean información poco acertada por una despreocupación o desconocimiento de los cuidadores. En segundo lugar, la posible endogeneidad que puede existir en el modelo. Por ejemplo, la calidad de las salas cuna y de los jardines. Es decir, qué es lo que enseñan dentro de ellos y qué actividades y preferencias de la familia sobre la educación del menor pueden afectar. Por ejemplo, puede que sea una sala cuna o jardín infantil de baja calidad que se dedique solamente a cuidar a los menores y que no se le dé ninguna importancia a las actividades que se realice en el preescolar. Esto provocaría un sesgo negativo, claramente, llevando a una subestimación del estimador calculado por EMB. El interés de la familia por la educación del niño también es una posible endogeneidad del modelo, porque desconocemos qué tan grande es la preocupación que posee el entorno familiar del menor, porque para que éste tenga un buen rendimiento académico. Es decir, por ejemplo, los días y horas que permanece en la casa, que no se vea reforzado por la familia, pero esto provocaría que el asistir a la sala cuna o jardín posea un efecto subestimado. Pero por otro lado, también hay soluciones a estas críticas, que sería, por ejemplo, implementar una variable instrumental para arreglar la endogeneidad, como la aplicación de un modelo panel para la eliminación del error dentro de la parte que no varía en el tiempo. La variable instrumental podría ser, por ejemplo, el tiempo de demora de la casa a la sala cuna o al jardín. Para esto se tendría que cumplir los supuestos de exogeneidad del error con respecto al instrumento, que sea cero, y bueno, es difícil creer que el tiempo de viaje del menor tenga una correlación con el plan académico de los centros educativos de interés, porque asimismo no habría razón para creer que las preferencias de la familia sobre la educación del hijo tengan correlación con el tiempo de demora, puesto que una familia que tenga una alta preocupación del menor poco le importaría si debe viajar 1 o 2 horas para dejarlo en el centro. Análogamente, pasará lo mismo con una familia que no se preocupa por la educación del niño, ya que independiente de la distancia, eso no se vería afectado en sus preferencias. Y bueno, por otra parte, el tiempo que se demora el menor en llegar al establecimiento sí puede estar correlacionado con la asistencia a jardín o sala cuna,
puesto que si el menor vive muy lejos, entonces la probabilidad de que la familia lo vaya a dejar sí se vería afectada para ciertos días, por lo que es razonable asumir que se cumpliría el supuesto de rango. Y por otro lado, los datos de panel, donde tanto la calidad de los centros como las preferencias de la familia son variables que podemos asumir que no van a cambiar en periodos cortos de tiempo. Por lo tanto, a la hora de ejecutar este modelo en conjunto con una base de panel, podemos eliminar todo este tipo de errores del modelo. Con respecto a las conclusiones que podemos determinar sobre este trabajo, es que dado nuestro modelo y lo que hemos investigado y los datos que hemos obtenido, es imperativo en este caso que por parte de las autoridades del gobierno y por parte de los políticos de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados a realizar leyes y a realizar políticas públicas para ampliar en este caso la accesibilidad a salas de cuna y a jardín. Y en este caso, además de especialmente hacerlo obligatorio, puesto que en este caso en nuestro país esto no lo es, no es de esta manera. No es obligatorio por parte de las familias el enviar a su hijo a estos establecimientos educacionales, a pesar de los notorios beneficios que estos les van a influir en su rendimiento futuro, no solamente por un tema académico y por un tema de poder acceder a una mejor educación, sino de también de poder sociabilizar de una mejor forma y así conseguir mejores lazos en esta sociedad que es tan importante. Muchas gracias.